Hola, bienvenidos a La libertad os hará libres. Hoy queríamos hablar sobre si políticos como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso son realmente políticos o son simplemente actores al servicio de su partido político. Porque en realidad, si lo pensáis, ¿qué necesidad hay de que un político sea realmente fiel a la ideología de su partido? Los partidos son multinacionales gigantescas que mueven millones de euros al año y que necesitan todos los años sacar beneficio, con multitud de empleados, con muchísima gente que tienen por todas partes a las que tienen que dar trabajo y tienen que dar un sueldo, tienen que colocarlas, ¿vale? Pensad que la mayoría de políticos, todos los actuales, son políticos casi de cuna, que vienen de las nuevas generaciones o de las juventudes y que no han tenido un trabajo de verdad en su vida. En su vida. Y si lo tuvieron, a lo mejor con 25 años, sacaron una plaza de funcionarios en algún lado, o ejercieron como abogados, o acabaron la carrera, pero al poco empezaron a trabajar. Tú dile a esta persona que tiene 50 años, 55, ¿vale? Que de repente su partido pierde las elecciones, pierde un montón de concejales, pierde un montón de consejeros, pierde incluso ministros. Tú dile a esa persona que lleva 20 años alejado de la vida civil, que lleva 20 años sin trabajar en ningún lado de verdad fuera de la política, ¿vale? Que con 50, 55 años tiene que volver a la política. Eso es imposible. Esa persona solo sirve para ser político, si es que es algo en sí, si es un trabajo de verdad ser político. A esa persona la tienes que colocar en algún lado. Por eso los partidos son multinacionales, son empresas que lo único que les importa es colocar a su gente. Es colocar a su gente. Por eso es imprescindible que funcionen más como una empresa privada, ¿vale? Cuyo beneficio a final de año consiste en conseguir en las elecciones sacar el mayor número de diputados, de concejales, de ministros, de consejeros, para colocar a toda su gente. Ese es el beneficio en el que sobreviven los partidos. Los partidos son como empresas que tienen que sacar a final de año un rendimiento y colocar a todas sus personas, porque son personas que fuera de la política no sirven para nada, son completamente inútiles. Entonces, tú, si tuvieras que poner al frente de una empresa tan gigantesca, de una empresa que mueve tantísimos millones de euros al año, que tiene tantísimos trabajadores, ¿qué harías? ¿Pondrías a una persona de la cantera, a una persona que desde pequeña ha sido fiel a tu ideología, aunque quizá no tenga demasiadas habilidades? ¿O pondrías a un actor? ¿No? ¿No es más sencillo poner a un actor? ¿No podrían ser Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso perfectamente actores, ¿vale? A los que una maquinaria política del partido les dice, tenéis que decir esto, esto y esto. Y en cierta medida ya pasa, ¿no? De hecho, Pedro Sánchez tiene muchísimos asesores, entre ellos, uno es guionista, ¿vale? Uno es conocido desde 2016, 2017, no me acuerdo exactamente, es guionista de Cuéntame, o sea, dentro de su propio equipo, aparte de los asesores normales que le escriben los textos, que le escriben los discursos, que le ayudan con las medidas, que le ayudan con, bueno, todos estos sainetes que monta cada 2x3, todas esas puestas en escena, todo eso responde más a un guión de televisión, un guión en el que generas un espectáculo, que a una decisión meramente política, ¿no? Y creo que, además, si tú ves el recorrido histórico de la trayectoria de Pedro Sánchez, encaja bastante bien con los 11 puntos del héroe, ¿vale? El camino del héroe, no sé si conocéis, es la forma, digamos, una especie de plantilla sobre la que se escriben los guiones de las películas, pero de una manera más estándar, ¿no? Se trata del viaje que se relata en la Odisea, en donde el héroe tiene que ir encontrando diversos tipos de problemas y cambiando. Digamos que son 11 puntos en los que se relata cómo el héroe, ¿vale?, va luchando contra los problemas que va encontrándose a lo largo de su historia, como se ve en la Odisea, y cómo el héroe va cada vez más enfrentándose a peligros cada vez más fuertes, cada vez más difíciles, teniendo que encontrar fuerzas internas, ayudándose en personas como el sabio, teniendo que decidir si va a priorizar su objetivo interno o su objetivo externo, ¿vale? Todo eso se ve bastante bien en el caso de Pedro Sánchez cuando él pierde las primarias en el PSOE contra Susana Díaz, me parece que es en 2016, y él decide recorrer en España. Eso a él ya le convierte en un héroe. La pregunta es, ¿eso estaba pensado de antemano? Es verdad, alguien en la cúpula del PSOE dijo, vale, Pedro Sánchez va a ser nuestro nuevo candidato, pero ¿cómo lo va a ser? ¿Así va a las primeras que lo va a hacer? ¿O le vamos a poner una dificultad, ¿vale? Le vamos a pactar con él una dificultad en la que él no va a ser el elegido, pero vamos a crear la épica, vamos a crear esta historia de que él coge el coche, coge a sus compañeros más cercanos dentro del partido y se pone a recorrer España en un coche pequeño, en un coche humilde, para conocer realmente la fuerza de la militancia socialista. ¿No os parece que esto podría ser perfectamente la historia de una película, el guión de una película? ¿No queda mucho mejor si le das ese halo de heroicidad a Pedro Sánchez?
Tiene mucho más sentido que las cosas las narres así. Y eso creo que ayuda a fabricar ese personaje heroico que se enfrenta a todas sus dificultades en una forma que podría ser casi una película de Marvel, porque es que al final estos 11 pasos del héroe los tienes en multitud de películas, tienes en casi todas las películas, lo tienes en La Guerra de las Galaxias, lo tienes en Matrix, lo tienes en casi cualquier película de Disney. Es una especie de plantilla en la que te explica cómo crear un héroe, cómo crear un personaje de ficción y que funcione bien tanto para el espectador como para la propia película en sí. Y creo que es bastante detallado. Entonces, Pedro Sánchez podría ser perfectamente un actor. De hecho, yo si estuviera al frente de una organización tan gigantesca, tan histórica, una multinacional como es el Partido Socialista Obrero Español, digamos que es la delegación española, ¿en quién pensaría? ¿En simplemente buscar entre mis bases a un tío que, bueno, que tenga carisma, ¿no? O directamente diría, vamos a contratar a un actor. Además, es guapo, es alto, es fuerte, tiene una voz cálida, digamos que es muy atractivo a la forma de ser percibido por el votante, ¿no? Tiene temple, tiene seguridad en sí mismo. Entonces, simplemente es tan sencillo como coger a un actor y crear un político. ¿Por qué vas a jugártela a que salga un tío de tu cantera? Que a lo mejor, esto, por ejemplo, el terreno futbolístico, al Barça le ha salido muchas veces bien, pues con Messi, con Xavi, con Iniesta, jugadores que ha sacado de su cantera, que los ha formado. Pero esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, el Real Madrid, muchos de sus grandes estrellas no han salido de la cantera, simplemente ha cogido a los que mejor han encontrado en el mercado y los ha fichado para sí. No es tan complicado. Y eso te sigue convirtiendo a final de año en un club enorme, en un club poderoso, en un club que gana cosas. El Partido Socialista puede haber perfectamente hecho lo mismo y haber creado simplemente un político. Creas un político rodeado de asesores, con muchísimo dinero en marketing, con muchísimo dinero en imagen, qué decir, qué hacer. Ahora hacemos esta puesta en escena. Ahora el gabinete de comunicación me dice que cambiemos el tono de la conversación y que tratemos de cambiar la agenda porque se está hablando demasiado de un tema que no me interesa. Entonces voy a crear esta performance o voy a decir, ahora ha dicho de los Lamborghinis, lo de los Lamborghinis, ¿para qué dice? Para quitar la atención sobre el conflicto sobre el concierto económico catalán. De repente cambias el foco y lo consigues. Y por ejemplo, creo que esto también podría verse de una forma incluso más visual, ¿vale? En el PP con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso también volvemos a lo mismo. Porque sería perfectamente una gran actriz. De hecho, se sabe perfectamente que es mucho más visible en este caso que está Miguel Ángel Rodríguez detrás. Y cuando decimos detrás, decimos que puede que esté incluso todo el rato ahí, ¿vale? Porque no sé si habéis fijado cómo muchas veces habla Isabel Díaz Ayuso como si pareciera que tuviera un pinganillo, ¿no? Como se toca el pelo, se tapa siempre una oreja con el pelo, de vez en cuando pone la mirada perdida, que esto es una cosa que en televisión se ve mucho cuando te está hablando, cuando a un presentador le están hablando por el pinganillo, hace así como un poco, pone la mirada perdida porque es la forma de concentrarte en lo que te están diciendo. Eso podría ser perfectamente que Ayuso también sea una actriz. Que ella luego internamente sea de derecha, sea de izquierda. Bueno, has creado un político espectacular, porque todo lo que dice Ayuso, todo lo que hace es increíble, ¿vale? Su puesta en escena, su forma de hablar, pero te das cuenta de que eso no sale de ella, eso es una mente pensante que está detrás, que le dice, hace esto, di esto, ¿vale? En la pandemia, por ejemplo, se enfrentó por completo a Pedro Sánchez. ¿Tenía la necesidad? Bueno, si no lo hace el líder del PP, de hecho, incluso Ayuso tiene todavía ese halo para muchos votantes del PP de, ay, es que no la dejan crecer dentro del PP porque el PP es súper grande y estás creando al final un personaje político que en algún momento lo liberarás, digamos, le darás la presidencia del PP y terminará su aventura heroica, porque al final todo héroe, tanto Pedro Sánchez como Ayuso, necesita encontrar obstáculos en su recorrido, ¿vale? A Pedro Sánchez porque perdió las primarias, que eso es una puesta en escena que hemos podido generar perfectamente. Con Ayuso puede ser perfectamente que no la dejen entrar como número uno del PP y en algún momento ya consiga rebelarse y romper las cadenas y hacerse al cargo del PP y ganar unas elecciones y enfrentarse por fin al terrible Sánchez. Todo esto tiene más de película que de política. Pensadlo un poco. Pensad que probablemente todo esto sean escenificaciones puestas en escena, porque la política ya no es decidir cosas. La política ya pasó hace mucho tiempo de ser decidir cosas, tomar decisiones políticas. De hecho, casi lo prefiero, porque todas las decisiones que toman los políticos son pésimas, son pésimas. Todas las decisiones se basan en datos falsos, en creencias absurdas, en valoraciones que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿vale? No piensan en el bienestar de los ciudadanos. Entonces, cuanto menos decisiones tomen y más dediquen a estos teatrillos,
casi mejor. Entonces, creo que es muy importante que esto lo tengáis en cuenta, ¿vale? Cuando decidéis a quién votar y os deis cuenta de que la cantidad de dinero, de recursos que se gastan en esta industria política, porque esto es una industria, esto es un mercado, esto es un comercio, son empresas multinacionales gigantescas que además debe pasar similar en casi todos los países. Si tú ves en Estados Unidos, las elecciones también tienen este tinte comercial de hay que poner a un tío, hay que ganar las elecciones porque hay que conseguir el poder. O sea, esto no va de cómo mejora la vida de los ciudadanos. Raro es ninguna decisión que se basa en cómo mejora la vida de los ciudadanos. Son todo puestas en escena, son guerras entre políticos que tampoco se hacen demasiado daño. Reconozcámoslo, que PSOE y PP tampoco van a hacerse demasiado daño. Entonces, creo que sería un punto interesante que reflexionar sobre esto y que vierais si realmente cómo es este teatro que todo el rato nos están montando los políticos, tanto PP como PSOE, con líderes que perfectamente podrían ser actores. Así que recordad, solo la libertad os hará libres.